Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos a iniciar con la escuela dominical de esta mañana. Pues no tenemos luz, pero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver más o menos de qué se trata este caso. Y bueno, la próxima semana, primeramente Dios, si contamos con luz, vamos a poder desarrollar ahora sí el tema como es. Y bueno, vamos a ponernos primeramente en las manos de Dios. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Te pido que nos bendigas en esta pequeña reflexión que vamos a hacer, Señor, en lo que vamos a leer de tu palabra en esta mañana. Y, Señor, que sea de provecho para nuestras vidas. Te pedimos por esta pequeña escuela dominical, por el sermón de esta mañana, por los hermanos que han de venir, Señor, apresure sus pasos para que ellos también puedan gozarse juntamente con nosotros y aprender más de ti, Señor, y también los que no han de venir, tú conoces las causas, bendíceles en donde estén, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para lo que vamos a hacer. Agrádate lo que vamos a hacer, ya que es para honrarte y alabarte, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría que buscaran en sus Biblias, también los que están en casa, que vayan leyendo. Va a ser el texto que habíamos dejado de tarea, ahí en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leerlo completo del 1 al 13. Sí, y bueno, doy lectura, me siguen con su vista y vamos a dar un pequeño, más o menos de lo que se va a tratar, pero un poquito, antes de pasar a la lectura, recordando un poquito la semana pasada, bueno, vimos que la membresía de la iglesia viene ahí integrada en la Biblia, no se menciona como tal, no te menciona la membresía de la iglesia de Éfeso o la membresía de Galacia, pero podemos darnos cuenta a través de las cartas del apóstol Pablo, de los otros autores, podemos darnos cuenta que sí había una organización dentro de ellos para poderse identificar como creyentes de cierta iglesia, como pertenecientes a cierta iglesia. Y bueno, nos damos cuenta que esto era importante. La semana pasada, recordando un poquito de lo que vimos acerca de que la iglesia y el creyente era un pacto, era un compromiso, era la iglesia iba a respaldar a la persona que quisiera ser miembro de esa iglesia, como respaldándolo como cristiano, como parte de esa organización, como un miembro de esa organización. Y bueno, la persona adquiría el compromiso o adquiere el compromiso de dar buen testimonio, de ser fiel y bueno, algunas otras cositas de acuerdo a los estatutos por los cuales se esté rigiendo ahí la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tal vez el compromiso a diezmar, a participar en las actividades de la iglesia. Otra de las cosas es que si por algún motivo tiene que salir del mudarse de la ciudad, bueno, uno de los compromisos es que la persona busque otra iglesia a la cual pueda adherirse. Y bueno, hemos estado viendo ahí acerca de la membresía y bueno, vamos a darle lectura a este caso. Es un caso ahí en la iglesia de Corinto. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí la palabra de Dios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno
que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y bueno, nos está hablando ahí de una situación que se está viviendo, un pecado escandaloso, incluso también en aquel tiempo para las personas de afuera, ¿no? Está hablando ahí de un pecado de incesto, y bueno, este pecado es escandaloso de por sí. Cuando lo escuchas afuera, con los gentiles, con los que no son creyentes en Cristo, pues se agrava más o causa más asombro cuando se comete este pecado dentro de la congregación, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo les escribe, se entera de este pecado, y ¿qué es lo que hace? Bueno, les está pidiendo que traten con esta persona, ¿no? Con este hombre que está cometiendo este pecado. Y bueno, ¿qué es lo que está indicando? Que lo disciplinen, ¿no? Que lo corten de la congregación, que ya no oren por él, que ya no velen por él, que lo aparten, ¿sí? Que lo aparten. Y bueno, aquí el apóstol da la causa, ¿no? Él está dando la causa porque, como dice aquí, que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Afecta a todos. Y bueno, ¿cuál sería el testimonio de la iglesia de Corinto si permitía que este hombre siguiera siendo activo? Si este hombre perteneciera a la iglesia, pues iba a ser un mal testimonio para los creyentes de esa iglesia. De por sí, en aquel tiempo esa ciudad era conocida era una ciudad que era un puerto y era muy próspero, pero ahí había un templo a la diosa del amor, y bueno, se ofrecían ciertos tipos ahí de sacrificios, ahí rituales que ellos hacían, que incluían relaciones ahí sexuales. Incluso, como dicho popular se mencionaba ahí, las personas decían, para decir vamos a andar de volados o de desguzgos, decían vamos a corintear, ¿sí? Entonces la situación no era tan buena para la iglesia. Si el puerto ese ya era popular por eso, ahora la iglesia se estaba involucrando en esto también, pues bueno, iba a ser un mal testimonio para la iglesia de Corinto, y Pablo pues pide que traten con esto, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí que sí hay una membresía, porque dice aquí, y el apóstol Pablo les recuerda, ¿no? Yo les escribí por carta que no se juntaran con fornicarios, con borrachos, o con aquellos que hacen cosas malas, con ladrones, pero el apóstol Pablo no se refería a las personas gentiles, a los que no han conocido a Cristo, sino se refería a los que se decían ser creyentes y seguían practicando estas cosas. Entonces, aquí nos damos cuenta, y bueno, el apóstol Pablo también nos recuerda y nos dice, ¿no? Los de afuera los va a juzgar Dios es el que va a juzgar a estas personas. Y dice, yo me refería a los que se dicen ser creyentes, a aquellos que profesan creer en Cristo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que se comportan como los de afuera. Es con los cuales el apóstol Pablo pide que, bueno, los sometamos a un juicio, que los juzguemos, ¿no? Que los exhortemos, que como miembros de la iglesia, bueno, tratemos con esa persona. Y bueno, aquí nos dice también, ¿no? Que para que no se pierda pues su alma, ¿no? Que no se pierda su cuerpo y no se destruya su alma, sino que esta persona realmente, si tuvo un encuentro con Jesús, realmente pueda ser salvo, ¿no? Entonces, bueno, esta era la situación que estaba pasando en aquel tiempo, era la situación por la cual el apóstol Pablo les escribió, para que resolvieran esta situación con esta persona. Y bueno, si no entendía, o si esta persona no quería arrepentirse de su pecado, bueno, el apóstol Pablo definitivamente les había dicho, córtenlo, ¿sí? Pero, bueno, nos damos cuenta, si lees 2 de Corintios, nos vamos a dar cuenta ahí que este hombre fue readmitido como parte de la iglesia, ¿sí? Porque el apóstol Pablo escribe que ya había sufrido mucho, que lo admitiera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este hombre comprendió, aceptó que estaba mal delante de Dios, se puso a cuentas con Dios, y bueno, el apóstol Pablo les pidió a la iglesia que nuevamente lo recibiera, ¿no? Después de haber sido
disciplinado de este modo, después de que lo habían cortado. Entonces, esta era la situación, y a través de esta situación, bueno, nos damos cuenta que, aunque no se menciona membresía como tal, no se dice una membresía, bueno, nos damos cuenta que sí se manejaba como membresía para poder conocer quiénes realmente son miembros activos de las iglesias, ¿no? Quiénes eran los miembros. Y bueno, aquí en esta situación, tristemente, pues para que pues pudieran disciplinar a la persona que había incurrido en este pecado. Entonces, a través de este caso nos damos cuenta que sí se manejaba un sistema de membresía. ¿Y por qué se manejaba o por qué manejamos hoy en la actualidad también este sistema de membresía? Bueno, para poder identificarnos como parte del pueblo de Dios dentro de nuestra iglesia local, ¿sí? Para que nos puedan identificar, ¿sí? Como miembros de una iglesia. Como lo mencioné, en aquel tiempo, bueno, por cada región, en cada región nomás había posiblemente una iglesia de creyentes. Entonces pues, era fácil tal vez que te pudieras identificar como miembro de la iglesia de Éfeso, como miembro de la iglesia de Roma o como miembro de la iglesia en Corinto. Pero hoy en la actualidad, bueno, nos damos cuenta que en nuestros municipios hay varias iglesias de la misma fe y orden, o de nuestra misma fe y orden, de nuestra creencia, dentro del mismo municipio. Entonces, bueno, es necesario que nos identifiquemos, que sepan las personas que pertenecemos, a cuál iglesia pertenecemos. Entonces, por eso nos damos cuenta aquí en la palabra de Dios que sí viene aquí el hecho de ser partes de una congregación local, aunque no te lo diga así directamente. Y bueno, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el hecho de poder identificarnos como parte de una membresía? Bueno, vamos a ver ahí la palabra de Dios, ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y bueno, este es un pasaje conocido, incluso, bueno, hemos usado este pasaje para predicar acerca del pastor. Hay hermanos que han usado este pasaje para hablar acerca del pastor, pero también aquí nos dice algo interesante. Sí, ahí Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y dice ahí la palabra de Dios, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y bueno, aquí también nos damos cuenta que es importante que nos identifiquemos como parte de una congregación. ¿Por qué? Porque el pastor, el líder, el encargado de la iglesia es responsable de velar por nosotros, ¿sí? Entonces, si no pertenecemos a una iglesia, pues ¿cómo el líder o el encargado de dicha iglesia va a velar por ti? ¿Cómo va a orar por ti? ¿Cómo va a exhortarte? ¿Cómo va a animarte? ¿Cómo va a jalarte las orejas, a llamarte la atención cuando estés en un pecado? Si no te conoce como parte de esa iglesia, que como no te reconoce como miembro, ¿sí? Y bueno, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿cómo Él va a dar cuentas por ti? ¿Sí? Recordemos que los pastores van a dar cuentas delante del Señor por aquellas ovejas que Dios le haya dejado a cargo, ¿sí? El pastor va a tener que responder. Entonces, si tú no te adhieres, si tú no perteneces a ninguna membresía, pues ¿cómo va a dar cuentas o cómo te van a conocer siquiera como parte de dicha iglesia? Entonces, es interesante ver esto. Nos damos cuenta que es importante la membresía de la iglesia, aunque no venga mencionada la palabra como tal, pero nos damos cuenta que en aquel tiempo la iglesia primitiva también tenía un orden, ¿sí? Y identificaban a sus miembros, ¿sí? Había una manera de identificarse, ¿sí? Como parte de una congregación. Y bueno, también esto es interesante porque en aquel tiempo recordemos que eran perseguidos. Y bueno, de esta manera ellos podían identificarse y podían saber si las intenciones de la persona realmente eran buenas, realmente era una persona que sinceramente
quería adherirse a la iglesia, o posiblemente fuera una persona que fuera a investigarlos para poder, bueno, capturarlos. Entonces, bueno, estamos viendo claramente que sí es importante la membresía. Y bueno, hoy en la actualidad hay creyentes, hay personas que no quieren adherirse a una iglesia local, ¿sí? Prefieren ser libres, como lo mencionamos en clase anterior, prefieren andar de iglesia en iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no quieren un compromiso, o porque no quieren sentirse presionados, o porque no quieren trabajar, o bueno, hay infinidad de razones por las cuales tal vez piensan o ponen la excusa de que no es bíblico. Y bueno, también nos damos cuenta que sí es importante el pertenecer dentro de una iglesia, como lo mencioné, ¿no? El pastor o los líderes velan por tu alma, ¿sí? Ellos van a dar cuentas por tus acciones. Si tú das un buen testimonio, o si realmente eres parte de esa manada, de esa iglesia, bueno, el pastor va a tener que dar cuentas por ti, ¿sí? El pastor va a dar cuentas por ti y va a responder por ti. Pero si no conoce tu situación, si no conoce cómo estás viviendo, ya que no eres miembro, pues ¿cómo va a poder él responder? ¿Cómo él va a poder dar cuentas a Dios si no eres un miembro de ese rebaño, si no eres parte de ese rebaño al cual él está pastoreando? Entonces, bueno, esto es más o menos, es una pequeña introducción de la semana 2. Ahorita por cuestiones de tecnología no vamos a poder dar o a llevar el estudio completo, pero bueno, podemos ver en estos pasajes que leímos cómo realmente sí es importante la membresía de la iglesia, y sí es bíblica, sí viene dentro de la Biblia, aunque no se mencione como tal, aunque no se diga membresía, aunque no se diga membresía literalmente, nos damos cuenta que, bueno, sí es importante y sí es bíblica el ser parte de una iglesia local, ¿sí? Y bueno, como vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que Dios es un Dios de orden, Dios quiere que se lleve todo con orden, y bueno, si no pertenecemos, o si somos, si no hubiera, o si no fuera bíblico la membresía de la iglesia, bueno, a fin de cuentas actuaríamos como en Jueces, ¿no? Dice ahí que cada quien hacía lo que bien le parecía, y recordemos que Dios no es así. Si Dios es un Dios de orden, Dios quiere que nosotros, al igual que Él, que es un Dios de orden, que también nosotros seamos ordenados, que llevemos todo tal y como Él nos lo pide en su palabra. Entonces, bueno, es interesante ver aquí acerca de la membresía. Incluso ahí el Señor Jesús, durante su ministerio, ahí en Mateo, mencionaba acerca de las situaciones con los hermanos, cómo se deberían de resolver. Ahí mencionaba el Señor de que si tienes una situación con tu hermano, ve y habla a solas con él primero, y si uno quiere arrepentirse, lleva 2 testigos, y si aún sigue de necio y no quiere, bueno, pásalo a la congregación, y si no quiere, si aún se niega a aceptar su situación, dice que lo tuvieras por gentil o publicano. Entonces ya desde ahí el Señor ya nos estaba dando pautas, ya nos estaba enseñando acerca de el pertenecer a una iglesia, de ser miembros, ¿sí? Y bueno, como no vamos a tener, no vamos a meternos de lleno al estudio, me gustaría aquí con los hermanos presentes hacer algunas pequeñas preguntas de reflexión acerca de lo que es la membresía, acerca de qué piensan, qué opinan acerca de esto, o qué visión están tomando acerca de la membresía ahora que estamos viendo estos estudios, porque a lo mejor posiblemente antes de ver estos estudios posiblemente teníamos cierta idea, ¿sí? A lo mejor muchos de nosotros decíamos, no, pues el ser miembro no es muy importante, pues ¿para qué? De hecho, no es bíblico, ¿no? Podríamos poner de excusa. Pero ahora con estos estudios, estas pequeñas semanas que hemos estado viendo, nos damos cuenta que sí viene en la Biblia, sí es un mandato del Señor, y bueno, es importante que cada uno de nosotros como creyentes nos adheremos o nos anexemos a las iglesias, ¿sí?
Y bueno, es interesante todo esto y me gustaría empezar con algunas pequeñas preguntas de reflexión acerca de estos estudios. Y bueno, a ver, le voy a preguntar ahí a nuestra hermana Dorcas. Hermana, ¿usted qué opina acerca de la membresía de la iglesia? ¿Cuál es su opinión personal? ¿La considera importante o no la considera importante? Uh-huh. Y pues muchas veces decimos acepta a Cristo, pero ya después nos olvidamos. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo creo que como una familia es un conjunto para hacer las cosas bien, para estar reglas, para que todos estén Uh-huh. y además el Señor no quiere que andemos así como ovejas sin pastor. Uh-huh. Quiere que nosotros podamos decir yo pertenezco a este grupo, sabemos que pertenecemos al Señor desde el día que Él nos escribió, el día que en su libro, que el día que le aceptamos como nuestro Salvador, pero sin embargo, como unidad, Él dice que todos lo hagamos en armonía y unidos. Uh-huh. Entonces, yo creo que Sí, sí es importante la membresía. Ok. A ver, voy a preguntar a la hermana Lupita. Hermana Lupita, ¿usted por qué cree? ¿Por qué piensa que la mayoría de los creyentes no queremos o no quieren adherirse a una iglesia? porque no lo consideran a nuestro hijo, ha visto en todos los estudios que hay muchas personas que no consideran bíblico Uh-huh. el pertenecer a una iglesia como miembro. Para ellos no es importante, no le toman ninguna importancia porque ellos piensan que con aceptar a Cristo Jesús en su corazón y ellos dicen, no, pues yo con eso yo puedo servir al Señor sin ningún compromiso con nadie, pero yo tengo un compromiso con Dios, pero ¿cómo va a ir las personas que lo rodean? ¿Cómo van a ver que él tiene un compromiso con Cristo si él no está en ningún grupo, en ninguna iglesia? Entonces, pues probablemente también lo tomen como que tiene cristiano, ¿verdad? Mi esposo. Por eso pienso que esa es la de una persona que no quiere ser miembro de ninguna iglesia. Claro, ¿no? Ese es un buen ejemplo o es una buena respuesta acerca de lo que usted cree. Y es cierto, ¿no? Muchas de las veces el ser humano no quiere un compromiso, no quiere comprometerse, no quiere que le estén ahí, posiblemente si tiene un estilo de vida que no agrada a Dios, pues que le estén diciendo, hermano, cambia tu rutina o esta cosa que estás haciendo no está bien delante de Dios y no nos gusta. Y bueno, también otra de las cosas a veces que yo pienso personalmente que es que no quieren, bueno, hay personas que tal vez piensan, bueno, me voy a ser miembro de la iglesia, voy a tener que diezmar, voy a tener que ofrendar a fuerzas, van a querer que vaya a las actividades, o sea, van a decir, me van a querer involucrar cuando yo no me quiero involucrar, ¿sí? También hay personas que piensan en eso posiblemente, ¿sí? Entonces, realmente es una idea errónea que tenemos, ¿no? Los creyentes, o la mayoría de los creyentes tenemos acerca de la membresía. Y bueno, recordando esto, cuando uno acepta al Señor de todo corazón, el compromiso ya está ahí, ya estás comprometido, ¿sí? Ya no hay vuelta de hoja, ya no te puedes echar para atrás. Si lo hiciste de todo corazón, tú tienes un compromiso con el Señor y tienes que cumplir lo que el Señor pide de ti. Y si el Señor te pide, ve a una iglesia, sé parte de una iglesia, sirve en una iglesia, lo debes de hacer, ¿sí? O lo debemos de hacer todos, también yo me incluyo, ¿sí? Como parte del rebaño, ¿sí? Como parte de la membresía de la iglesia. Entonces, desde el momento en que uno aceptamos al Señor, el compromiso ya está ahí, ¿sí? No es de que me voy a comprometer hasta que me haga miembro de la iglesia o hasta que me bautice. No, el compromiso, si tú ya aceptaste al Señor, tú ya tienes el compromiso con Él primeramente. ¿Sí, Raquel? Pero aquí hay algo bien importante.
Adelante. Si como tú dices lo hacemos de todo corazón, entonces eso ya no lo vemos como una obligación. No es una carga, claro. Y ya toca otra vez, sino que al contrario, con gusto. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué le ayudo? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? O sea, es servicio, es el servicio. Relación con Dios y con los demás miembros también. Sí, así es. Entonces, es muy cierto eso también, sí tienes razón de que no lo tienes como un compromiso, sino más como por amor, ¿sí? En parte sí es cierto, pero bueno, recordemos que como seres humanos, ¿sí? A veces hacemos las cosas sinceramente, las hacemos de corazón, posiblemente cuando aceptamos al Señor, queremos participar, pero recordemos que por ejemplo, como aquellos que no se quieren comprometer, se van a enfriar, ¿sí? Si aún estando nosotros en la iglesia, a veces nos enfriamos, empezamos a enfriarnos, empezamos a dejar cosas de lado, a no hacer cosas que hacíamos de todo corazón, entonces también por eso es importante la membresía, para que otro te esté jalando, para que unos a otros nos estemos jalando, como dicen Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sí, sí. Otro comentario también, en su palabra dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces aquí es donde escuchamos, donde aprendemos. Entonces, como decía la fe ya no es una obligación y venimos a fuerza, venimos de nuestro corazón. Y pues sí hay fallas, ¿verdad? Pero es que a veces nuestros afanes nos apartan. Y preferimos estar en nuestra casa haciendo otras cosas, con nuestros hogares, redes sociales, nosotros mismos, pero cuando es con los corazones, aquí estamos, aquí es donde aprendemos. Sí, así es. Y bueno, sí es muy cierto lo que están comentando, pero también recordemos que si no pertenecemos a una membresía, si no nos congregamos, ¿qué va a pasar? La persona se va a quedar, no va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no va a tener el apoyo de los hermanos, no va a recibir la palabra de Dios, no va a recibir ese alimento espiritual que se recibe en conjunto. Sí, a lo mejor posiblemente él puede decir, bueno, pues yo leo mi Biblia en la casa, pero es importante también congregarse con los hermanos, el escuchar las predicaciones, el escuchar los cantos, el ver a los hermanos, el convivir con los hermanos, también eso es parte de poder crecer, de poder madurar, ¿sí? Porque al ver a otros hermanos, a ver hermanos que a lo mejor tienen ciertas luchas similares a ti, te vas a apoyar en ellos, ¿sí? Al ver cómo ellos están luchando, pues tú te puedes apoyar, hermano, ¿cómo le hiciste para superar este pecado? O ¿cómo estás luchando con este pecado? Que yo también estoy luchando con él, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sí? Ahora, si tú te lo quieres aventar solo, pues vas a fracasar, no vas a poder, vas a caer. Entonces sí, es bueno, es importante, y bueno, nos estamos dando cuenta que en la Biblia marca la necesidad de una membresía. Y bueno, volviendo con el de Hebreos 3, el líder, el pastor, el encargado, ¿sí? Si tú no eres parte de una iglesia, ¿cómo él va a poder dar cuentas a Dios por ti? ¿Cómo él va a poder orar por ti? ¿Cómo él te va a poder apoyar? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el pastor de X iglesia, ¿no? Digamos, del pastor de la iglesia del 20 de noviembre, él no puede responder por ti, porque no te conoce, no sabe cómo estás viviendo. Entonces, si tú acudes a la iglesia, pero no eres miembro, pues él no va a conocer tu vida, él no va a poder responder por ti, ¿sí? Entonces, por eso es importante que pertenezcamos a un rebaño, que busquemos ser miembros de una iglesia. Y bueno, como lo mencioné, el compromiso siempre va a estar, y el compromiso está desde que uno ya aceptó al Señor, ¿sí? Desde ahí empieza el compromiso con Él, ¿sí? Nuestras responsabilidades con Él. Y bueno, volviendo aquí con el caso del joven del pecado, pues de incesto, como lo mencioné, él en 2 de Corintios, Pablo pide que lo vuelvan a aceptar. Pablo les pide a la membresía, a la iglesia, pues que lo reciba nuevamente. Entonces ahí nos da el indicio de que este joven pues sí cambió, sí se puso a cuentas con Dios, sí aceptó su situación delante de Dios, y hubo un cambio en él, que el apóstol Pablo dice ahí que ya fue, bueno, parafraseándolo, ya fue suficiente
el exiliarlo, ¿sí? Posiblemente este joven sufrió mucho, batalló mucho, y bueno, peor aún sintiéndose desprotegido, ¿no? Por los demás hermanos, no tenía la protección divina, no tenía la protección de los hermanos que oraran por él, que lo ayudaran, que estuvieran con él, que trataran con él. Entonces todo esto le pegó duro a este muchacho, a este joven, no sabemos, o señor, lo que haya sido a esta persona, y bueno, vemos ahí en este caso que pues él aceptó la disciplina, ¿no? Aceptó lo que la iglesia dispuso a hacer con él, y bueno, volvió nuevamente, ¿sí? Volvió nuevamente a ser aceptado, y a veces es otra cosa de las que pues no nos gusta también a nosotros, ¿no? El que nos disciplinen, el que nos llamen la atención. A veces también por eso no queremos ser parte o ser miembros de una iglesia, porque si vivimos de una manera que sabemos que no agrada a Dios, pero nos dicen, pues nos va a dar coraje, ¿sí? Y bueno, si estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios y somos miembros de la iglesia tiene el derecho, la iglesia tiene que tratar contigo aunque no quieras. Este joven era miembro y trataron con él, ¿sí? Y a veces es lo que no nos gusta también a nosotros, ¿sí? Que queremos vivir también una vida libertina hasta cierto punto, ¿sí? Una manera que no agrada a Dios, y bueno, si no soy miembro, no me pueden disciplinar, no me pueden decir nada, ¿sí? Puedo vivir como yo quiera, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta claramente a través de estas de estos pasajes que la membresía es importante, y cada uno como creyentes en Cristo debemos de pertenecer a una iglesia, ser miembros de. Y bueno, ya de acuerdo a las pautas de la iglesia o cómo se manejen las iglesias, bueno, también si por algún motivo, una razón, como lo mencioné, te tienes que cambiar de país o tienes que cambiarte de municipio y se te dificulta asistir a la iglesia, bueno, tú inmediatamente debes de buscar otra iglesia de la misma fe y orden a que adherirte, ¿sí? Que sea de la misma fe, el mismo orden, y bueno, que tú te puedas involucrar ahí, que tenga una sana doctrina, ¿sí? Es el compromiso, de hecho nosotros aquí, si no mal recuerdo, entre nuestras reglas y estatutos, creo que está escrito eso, de que si por algún motivo o circunstancia yo salgo fuera de aquí, bueno, como miembro de aquí yo me comprometo a buscar en otra iglesia que sea igual, ¿sí? Entonces, todo esto, bueno, es porque somos parte de, ¿sí? Somos miembros de esta iglesia, y bueno, también tenemos ese compromiso nosotros con la iglesia, ¿sí? Mencionábamos la clase pasada que es un pacto entre la iglesia y el creyente, ¿sí? Es un pacto que la iglesia, ¿cuál es el compromiso de la iglesia? La iglesia es respaldarte como un hijo de Dios, ¿sí? Orar por ti, darte la sana enseñanza, ayudarte en tus momentos difíciles en cuanto a la oración, en cuanto a las situaciones que estés pasando, incluso a jalarte las orejas, ¿sí? Es lo que debe de hacer la iglesia. Y bueno, ¿cuál es el compromiso de nosotros particulares, de nosotros hacia la iglesia? Bueno, es ser fieles, es participar en las actividades, es el comprometerme con la iglesia a apoyar, a participar. Y bueno, también otro de los compromisos de mí para la iglesia es que como creyente debo de dar un buen testimonio, ¿sí? O sea, son cosas generales, pero la mayoría de las iglesias tenemos estos estatutos, ¿no? Y bueno, también la iglesia se compromete con nosotros. Entonces, bueno, es en sí ya, es la introducción nada más. La próxima semana, Dios mediante, vamos a involucrarnos, vamos a meternos ya de lleno, ahora sí con lo que es el estudio, vamos a ver las preguntas de reflexión, vamos a ver más de lleno acerca de esto, acerca de la iglesia, ¿sí? Y vamos a retomar este caso, y vamos a retomar los dos pasajes que leímos el día de hoy. Entonces, bueno, hermanos, este sería el estudio de esta mañana, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Es solamente una reflexión, y bueno, que el Señor les bendiga.